Bien, dicho eso, pues os invito a que abráis vuestras Biblias en un pasaje que no hace mucho, hace unos meses veíamos un domingo, el capítulo 7 de Lucas, los versículos del 11 al 17. Si recordáis, hemos estado viendo, llevamos muchos años viendo que Cristo es supremo sobre todas las cosas. Algún día se acabará, pero Cristo es supremo sobre todas las cosas por siempre. Pero Él es supremo sobre todas las cosas y últimamente hemos estado viendo que Él es supremo, si os acordáis, por su perdón, Él es supremo por su poder, Él es todopoderoso. Y en el día de hoy vamos a empezar también otra pequeña serie en la que vamos a ver que Cristo es supremo por su compasión. Cristo es supremo por su compasión. Y vamos a utilizar este texto de Lucas 7, del 11 al 17, para hablar precisamente de la compasión de Cristo. Allí veremos cuatro aspectos sobre la compasión de Cristo. Muy sencillo lo que vamos a ver en esta tarde. Dice así la palabra del Señor, Lucas capítulo 7, versículos del 11 al 17. Aconteció poco después que Jesús fue a una ciudad llamada Naín, y sus discípulos iban con él acompañados por una gran multitud. Y cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, he aquí sacaban fuera un muerto, hijo único de su madre, y ella era viuda, y un grupo numeroso de la ciudad estaba con ella. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella, y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y Jesús dijo: joven, a ti te digo, levántate. El que había muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. El temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros, y también decían: Dios ha visitado a su pueblo. Y este dicho que se decía de él se divulgó por toda Judea y por toda la región circunvecina. Que el Señor bendiga su palabra. Como digo, vamos a estar viendo que Cristo es supremo por su compasión, y hablamos, decíamos que veíamos en este pasaje, vamos a entresacar de este pasaje cuatro aspectos, cuatro cosas sobre la compasión de Cristo. Y lo primero que vamos a ver es que esa compasión de Cristo producía una fama, una buena fama de Cristo. Cristo tenía buena fama, por así decirlo, por su compasión. Versículos 11 y 12, aconteció poco después que Jesús fue a una ciudad llamada Naín, y sus discípulos iban con él, acompañados de una gran multitud. Cuando se acercaba a la puerta de la ciudad de aquí, ya cuenta que sacaban fuera un muerto, hijo único de su madre, y ella era viuda, y un gran grupo numeroso de la ciudad estaba con ella. Iban acompañados el Señor Jesús y sus discípulos por una gran multitud. Y esto nos hace ver que la fama de Cristo se había extendido de tal modo en aquella región que, como leemos, una multitud está siguiendo a Jesús y también a sus discípulos. Evidentemente los milagros que Jesús hacía, que había hecho anteriormente, estaban mostrando constantemente que Él era especial. Él era alguien diferente. El domingo me viene a la mente lo que decíamos precisamente. Él es el Hijo de Dios. Él era alguien distinto. Entonces Cristo no solo era un hombre con un mensaje especial, como también veíamos el domingo, y su fama no solo venía por lo que decía, sino que la obra de Cristo, sus milagros mostraban que Él tenía un poder especial, un poder sobrenatural. Y por eso, como siempre hacemos y recordamos cada domingo cuando participamos del pan y del vino, Jesús es el único merecedor de adoración, el único merecedor también de admiración por las cosas que hacía, merecedor de esa buena fama que Él tenía. Por eso esa fama, esa buena fama de Jesús, por así decirlo, nos ayuda a verlo como único, a verlo por encima de todas las cosas, a verlo como supremo. Y ese poder sobrenatural, ese poder lleno de compasión que el Señor tiene y que demuestra hacia las personas, vemos que le hace famoso entre las multitudes de su tiempo. Le hacen tener
buena fama, las multitudes le seguían. Pero las multitudes, como vimos el domingo, estaban equivocadas, no estaban muy centradas. Ahora, de la misma manera, su compasión divina, esa compasión que el Señor mostraba, también actúa y se manifiesta en nuestra vida, en la vida de su Hijo, en la vida de los creyentes, y se manifiesta de manera sobrenatural en cada uno de nosotros, en cada uno de los que hemos creído. ¿Y cómo se manifiesta esa compasión? Él la manifiesta de una manera, iba a decir sencilla, es sencilla, pero para la mente de las personas complicada de entender. Él cambia nuestro corazón. Por su compasión, Él ha cambiado nuestro corazón. Él ha transformado nuestras vidas. Lo hace a través de su Espíritu Santo, lo hace cada día a través de su palabra. Así que Cristo Supremo, por su compasión, Él ha cambiado nuestro corazón. Él ha cambiado nuestras vidas. Hay un segundo aspecto sobre la compasión de Jesús que encontramos en este pasaje. Y es que ese poder que vemos que el Señor manifestaba, ese poder sobrenatural de Cristo, podemos decir que está movido, que está actuado, que nace, por así decirlo, de su compasión precisamente. Dice el versículo 13, hablando de la mujer, que al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo: no llores. Es decir, el Señor actúa movido por su compasión. La madre estaba allí, como leemos, acompañada de un gran grupo de personas. Ayer estábamos en un funeral, precisamente, y había mucha gente. Y todos parecen tener compasión de aquella mujer, de aquella madre de la que se había muerto su hijo, como cualquier entierro que vamos, cualquier visita que hacemos a un tanatorio. Nuestra compasión, nuestro concepto de la compasión a las personas solo nos llega o solo se queda en lo que decimos cuando vamos a dar un pésame, se queda en acompañar a alguien en su situación de dolor. Lloramos con los que lloran, sí. Decimos, como digo en los funerales, te acompaño en el sentimiento, acompañamos en el sentimiento. Pero nos quedamos en eso. La compasión del Señor Jesús va más allá, va mucho más allá de lo que es nuestro normal pésame. No voy a decir simple pésame, es bueno que demos el pésame, pero la compasión del Señor Jesús es mucho más que ese pésame que damos a las personas. Y el Señor Jesús vio a esta madre, la ve sufriendo de tal modo que leemos que tuvo compasión de ella. Lo cual nos dice que el Señor Jesús comprende el dolor. El Señor Jesús está sintiendo el dolor de aquella mujer igual que el nuestro, como suyo propio. Esa es la compasión del Señor. La compasión de Cristo no es una mera frase de condolencia, te acompaño en el sentimiento. No es un dolor ajeno, no es un dolor distante, no es un cumplido, sino que la compasión de Jesús hacia aquella madre y hacia su hijo consiste en ponerse en el lugar del que está sufriendo en aquel momento, en el lugar de aquella madre, o como puede ser en el lugar nuestro, en una situación complicada. ¿Qué vería el Señor en esta mujer que le hizo compadecerse de ella, su dolor? Y el texto continúa diciendo, narrando, que Jesús le dice: no llores. Tuvo compasión de ella y le dice: no llores. Y quizá nosotros también, cuando damos un pésame, no llores, no te preocupes, lo decimos. La compasión de Jesús no solo siente el dolor, como digo, como propio, sino que incluso nos consuela diciendo que no lloremos. Eso lo hacemos nosotros también. Es fácil decirlo, pero el Señor no solo lo dice, como hacemos nosotros. El Señor pone remedio para que ese lloro pare. Te dice no llores y hace algo para que no llores. Y con la obra del Señor Jesús, con la obra de Dios en nuestra vida, es decir, por medio de su compasión mostrada hacia nosotros, como hemos dicho antes, cambiando nuestra vida,
El Señor nos consuela de una manera total. Cuando tenemos a Cristo en nuestra vida, nada debe mantenernos en el tiempo, por así decirlo, encerrados en una situación de dolor y sufrimiento. Claro que sufrimos, claro que tenemos sufrimiento, pero no podemos vivir encerrados en ese dolor, en ese sufrimiento, no puede superarnos. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo, tenemos su consuelo, tenemos su esperanza, porque Él pone el remedio al sufrimiento. Ayer este hombre Lai lo expresaba también muy bien en el ejemplo de Alfonso, y no se trataba de hablar de Alfonso hoy, pero decía un hombre que trabajó la tierra de otro para levantar una gran familia con muchos hijos, en el campo, en los años complicados de este país de hambre, que cuidaba animales en el campo, un gran pastor. Creo que es el único hombre que ha dominado a mi perro mejor que nadie. Sí, ha sufrido más que nadie. Sufrimiento para trabajar, para sacar su familia. Sin embargo, decía, era el hombre con más gozo que he visto en mi vida. ¿Por qué? Porque tenía al Señor. Ese era su gozo. Y ese debe ser el gozo y el consuelo nuestro. Ese debe ser nuestro verdadero consuelo, tener a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo hace para las cosas para que darnos consuelo. Se compadece, tiene compasión. Y es que hay otro aspecto que vemos en estos versículos a continuación de este, que tiene que ver con esto que estamos diciendo. Y es que la compasión de Cristo hace que lo imposible sea posible. Y permitidme el juego de palabras. Cristo hace posible lo imposible, movido por su compasión. Dice el versículo 14 y el versículo 15 que acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo, joven, a ti te digo, levántate. Y el que había muerto se incorporó y comenzó a hablar y Jesús se lo entregó a su madre. Lo hemos dicho antes. Cristo no solo consuela a la mujer diciendo que deja de llorar y ya está, no llores más, mujer, como decimos nosotros, intentamos consolar así, y eso es lo más que podemos hacer. Yo me quedo sin palabras en un entierro. ¿Qué le dice a una persona que ha perdido un ser querido? No llore, no sufre, pero no puedo hacer nada más. Yo no puedo hacer nada más, ninguno podemos hacer nada más. Ahora, Cristo sí provee la razón para dejar de llorar. Le dice no llores, pero no vas a llorar por lo que yo voy a hacer o por lo que yo hago. ¿Y qué hizo? Resucitó al hijo de esta mujer. Como decía, la compasión de Cristo no es nuestro simple te acompaño en el sentimiento, es mucho más. Como decía al principio, hemos estado hablando semanas anteriores sobre que Cristo es supremo por su poder, que Él es todopoderoso. Y ahora vemos que es la compasión de Cristo, es su compasión la que, por así decirlo, pone en marcha, activa su gran poder divino. Una compasión que hace que Dios utilice su poder para atender las necesidades de los suyos. Aquel día de aquella mujer. Y en nuestra vida lo hace constantemente y quizás algunas veces no nos damos cuenta, pero Él está detrás de todo, cuidándonos. Vemos que Dios restituye lo perdido, y es la manera en la que Él lo soluciona, la manera que Él utiliza su poder para manifestar su compasión, restituye lo perdido, y es gracias a su compasión, devuelve la vida al joven. Esa era la necesidad aquel día de aquella madre. Ahora bien, ¿cuál es la mayor necesidad que tiene el hombre? ¿Cuál es la mayor necesidad del ser humano? ¿Cuál es nuestra mayor necesidad? La mayor necesidad que tenemos, la mayor necesidad que tiene el hombre, el ser humano, es el perdón de sus pecados. Por tanto, el mejor regalo que podemos recibir, que el hombre puede recibir, un regalo inmerecido,
¿Cuál es? Una vida nueva, como recibió aquel joven. La mayor muestra de compasión que se nos puede regalar a las personas es el perdón del pecado y una nueva vida, porque estábamos muertos en nuestro delito y pecado, y el Señor nos ha dado una nueva vida. Qué mayor muestra de compasión, ¿verdad? Así que un perdón de pecado, una vida nueva espiritual que gracias a la compasión de Jesús podemos recibir y podemos tener. ¿Cómo? Por medio de su muerte en la cruz del Calvario, por medio de aquella muerte sustitutiva, y como veíamos también el domingo, por medio también de la resurrección, muerte y resurrección de Cristo. Así es la compasión del Señor Jesús, y así se manifiesta su compasión en nosotros. Podemos decir que por su compasión hacia nosotros, Dios, el Señor Jesús, hizo posible lo imposible. Es decir, nos dio vida cuando estábamos muertos por nuestro pecado. Y lo hizo produciendo vida en nosotros. ¿Cómo? A través de una muerte. Hizo posible lo imposible. Da vida a través de la muerte. Su propia muerte, su muerte sustitutiva en la cruz. Así que la compasión de Cristo es suprema. Y como digo, esa compasión hace posible lo imposible. Da vida eterna a partir de una muerte en la cruz. Y por último, el último aspecto que podemos ver en estos versículos sobre la compasión de Cristo es que el propósito de su compasión, en definitiva, al final de todo, es la gloria de Dios. El propósito final de la compasión de Cristo, parte de todos estos beneficios que hemos visto, es la gloria de Dios. Dar gloria a Dios. Dice el versículo 16 y 17 que el temor, cuando pasó todo esto, resucitó el joven, el poder se apoderó de todo. ¿Y qué hicieron? Glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros. O acordaron el domingo, estaban equivocados, tenían su entendimiento nublado. Decían: Dios ha visitado a su pueblo, y ese dicho que se decía de él se divulgó por toda Judea y por toda la región circunvecina. Es decir, todos los que estaban allí reaccionaron igual. Y es que en ese momento, al ver aquel milagro del Señor, probablemente no podía haber otra reacción posible. Glorificaban a Dios. Dieron gloria a Dios y se dieron cuenta o identificaron en ese momento el poder divino de Cristo. Y es que el Señor, Dios, a través de su Hijo, por su compasión, visitó esta tierra. Se hizo hombre. ¿Para qué? Para traer salvación, para traer vida eterna, de la manera tan sencilla como lo hizo, por medio de la fe en Cristo. Así que, hermanos, podemos dar gloria a Dios porque Él ha mostrado su compasión hacia nosotros a través del sacrificio perfecto de Cristo a nuestro favor. Esa es su muestra de compasión hacia nosotros. Nosotros nos beneficiamos de ese sacrificio. Tenemos vida eterna, tenemos salvación si creemos, como hemos creído, por fe, en ese sacrificio. Y todo ello para la gloria de Dios, para su gloria. Así que la compasión, el consuelo que Dios provee a través de Cristo son supremos. Y eso es lo que debemos de reconocer en esta tarde. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por permitir que estemos aquí. Señor, de nuevo, como decía antes, reunidos y abriendo tu palabra, Señor, y de forma sencilla poder ver cómo tú, Señor, lleno de
gracia, de misericordia, has manifestado una compasión, Señor, sin límite hacia nosotros, hacia este mundo, aunque el mundo te rechaza. Señor, una compasión que mueve tu poder, una compasión que hace que lo imposible sea posible, una compasión difícil muchas veces de entender, llena de un amor sin medida, una compasión por la cual, Señor, podemos decir que somos tu hijo, porque tú lo has comprado en la cruz del Calvario, con tu sangre. Señor, y queremos darte las gracias por ello. Queremos darte a ti, y solo a ti, la gloria por ello, porque solo tú la mereces y solo tú la tienes, Señor. Haznos vivir con el gozo, en mitad de la aflicción, en mitad de las situaciones difíciles, en mitad de los problemas, en mitad de esta vida que es contraria, Señor, a toda tu ley y toda tu palabra, en la cual tenemos que estar hasta que tú quieras, Señor. Haznos vivir con gozo, sabiendo que tú tienes compasión nuestra y que tú nos consuelas cada día. Te rogamos que así lo hagas, Señor. En el nombre de Jesús.